Bien. Empezamos. Último tema del año. ¿Mm? Eh, Falacias no formales. Repasamos un poquito porque hace 15 días que no nos vemos. Nosotros vimos falacias formales sin saberlo. Cuando estudiamos las 8 leyes de los silogismos, lo que planteamos fueron 8 leyes de los términos y 8 de los términos de los términos y de las proposiciones que en realidad implican falacias formales, es decir, errores en el razonamientos incorrectos. Muy bien. Este tipo de falacias que vamos a estudiar ahora, que el otro día hicimos una larga introducción, tienen que ver no ya con equivocaciones en la estructura, sino con cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, muchas veces, ¿sí? De querer imponer una idea sin fundamentarla y ante la carencia argumentativa, ante la falta de fundamentos, se apelan a recursos de persuasión en el discurso propio para hacer creer al otro que en realidad lo que estoy diciendo está fundamentado en algo sólido y cuando en realidad no lo está. ¿Me explico? Perfecto. Bueno, vamos a ir directamente a los tipos de falacias no formales más conocidos. Creo que no habíamos empezado con ninguno todavía, ¿no? Bueno. Bueno. Se va la primera. Muy bien. Falacia de apelación a la autoridad. Perdón, a la fuerza. En los libros la van a encontrar como ad baculum. Suelen estar en latín en algunos libros. Muy bien. Falacia de apelación a la fuerza. ¿Cuándo se comete esta falacia? Bueno, cuando se apela a la presión psicológica, cuando no a la amenaza, para provocar una aceptación de lo que estoy diciendo. Muchas veces cuando han fracasado las argumentaciones racionales y las pruebas argumentativas, aparece lo que muchas veces se llama el derecho a la fuerza. Esto es así porque sí, y porque yo lo digo, y lo vamos a hacer porque yo lo digo. Puede pasarnos en ejemplos, ¿no? Desde los más burdos a algunos que son un poco más sutiles de esta apelación a la fuerza. ¿Sí? Puede pasar que, no sé, un docente o un directivo no admita una sugerencia, repensar una decisión, por el solo hecho de que él es la autoridad. Lo falaz acá está en que él no tiene razón porque es la autoridad. Él a lo sumo puede hacer uso de la autoridad para decir, no, miren, esto no lo vamos a debatir, lo voy a decidir yo unipersonalmente. Y no está mal, porque hay veces que la autoridad tiene que decidir sin consensuar. Eso no sería falaz. Lo falaz es, ante una discusión, argumentar que eso es así porque esta persona lo dice. ¿Me explico? Otras maneras más sutiles de esta falacia suelen estar en la siguiente realidad que es bastante vigente. Supónganse que en una comunidad educativa un grupo de padres
objeta una decisión del cuerpo directivo. X. El cuerpo directivo muchas veces no tiene mejor idea que decir, mire, a usted no le obliga a nadie a traer los hijos a esta escuela. Si quiere puede irse a otra escuela, en la que usted esté de acuerdo con estas cosas. Lo cual es cierto. Nadie obliga a nadie a mandar a sus hijos a determinada escuela. Pero casualmente, este grupo de padres estaría argumentando la inconveniencia de determinada decisión. Supongamos que el régimen de recreo, supónganse que estuviéramos en una etapa normal de la escolaridad y bueno, un grupo de padres no está de acuerdo con la regularidad de recreos que tienen los chicos. ¿Sí? Bueno, si lo primero que la autoridad dice, bueno, pero mire, usted si no le gustan los recreos como son en este colegio, puede ir a otro. No es una argumentación. Porque si lo que vamos a de paso a ir mostrando cómo se corrige una falacia. ¿Sí? En este caso, lo que hay que hacer es contraargumentar de por qué el colegio considera la conveniencia de determinado régimen de recreos. O cuál es la imposibilidad de cambiarlo, o por qué lo está haciendo como lo está haciendo. Pero no cerrarlo en decir, la solución la puedo encontrar en otro colegio que tenga otro tipo de recreos. ¿Me explico? Nos puede pasar a nosotros como profes una discusión específica de un tema de nuestra materia, en donde enseguida lo dirimimos por el tema de que nosotros somos los profesores y esto es así porque la cátedra así lo dice. Cuando en realidad por ahí estamos discutiendo una teoría de conocimiento. No de por qué la cátedra tiene determinada interpretación o determinada postura. Eso no, eso sí es propio de una cátedra. Pero si estamos discutiendo una concepción, una postura nociológica de X autor, bueno, hay que ir a ese terreno. ¿Logro explicarme o no? Bárbaro. Bueno, más de una vez en una familia, algún padre ha pegado un puñetazo en la mesa y ha dicho que las cosas se tienen que hacer como él dice porque es el que trae el dinero a la casa. ¿Sí? Eso sería un ejemplo. Claro que hay muchas veces que hay discusiones que hay que resolverlas con la autoridad y con las atribuciones que una autoridad legítimamente tiene. Sí, sí. Esto no quiere decir que todo lo que se decide se tiene que consultar, que yo no esté dando una mala interpretación de esto. ¿Me explico? No estamos diciendo con esto que entonces no hay decisiones que son de una sola persona o de un cuerpo directivo. Sí, claro que lo son. No estamos diciendo que todo se tiene que discutir por todo el mundo. No. Lo que estamos diciendo es que cuando se discute determinada cosa, el poder que una persona tenga sobre la otra por X motivo no puede resolver o no puede fundamentar lo que esa persona está diciendo. ¿Me explico? Bueno. Después les voy a dar un texto, no sé si lo subí ya a la plataforma, que se llama Sofismas. Un PDF que se llama Sofismas, de Camilo Tale. Está en la bibliografía. Muy lindo Sí, lo texto. bajaste. ¿Lo puse? Bárbaro. Sí. Bárbaro. Bueno, ahí van a tener bastante bien explicadas y desarrolladas con muchos ejemplos, muchísimas falacias. Es un libro muy interesante ese. Bueno. A ver, voy a decir algunos otros ejemplos. Acá tengo uno escrito, lo leo. Los nazis acostumbraban enviar la siguiente noticia a los lectores alemanes que interrumpían su suscripción a una revista nazi, de propaganda nazi, ¿no? Nuestro periódico ciertamente merece el apoyo de todo alemán.
seguiremos enviándole ejemplares de él. Y esperamos que usted no se exponga a infortunadas consecuencias en caso de cancelación. Supongamos que la persona había dicho, mire, este mes me desuscribo a su revista y dejo de aportar, ¿sí? ¿Mm? Esperamos que usted no se exponga a infortunadas consecuencias en caso de cancelación. Es una amenaza. No te bajes de esto. Seguí aportando porque, viste, yo después no sé lo que te puede pasar. ¿Está? Ahí hay ya directamente un apremio elegante. ¿Mm? Bueno. Vamos a otra falacia. A ver. Muy usada. Falacia de ataque a la persona. O también conocida como ad hominem. Ad Esa hominem. creo que la mencionábamos en la clase pasada, profe. Alguna vez se nos ha... Sí, la hemos hablado. Usted por alguna pregunta que surgió. Bueno, vamos a verla con pelos y señales ahora. Ad hominem, ataque ofensivo, tiene muchos nombres. ¿Cuándo se comete esta falacia? Bueno, cuando en vez por ejemplo, de refutar un argumento de la persona que está discutiendo conmigo, en vez de contraargumentar contra ese argumento, ataco directamente a la persona descalificándola. Es decir, me desvío de lo que está diciendo para poner el acento en mi respuesta a la persona, a quien lo dice. Quién lo dice y no lo que dice. Entonces, por ejemplo, en este momento en Chile, una de las argumentaciones que uno escucha para el tema del problema que hay con la Constitución es que la Constitución esa estuvo aprobada en un gobierno dictatorial. Pero no aparecen los argumentos constitucionales y jurídicos inconvenientes para el Chile de hoy. No digo que no estén, digo que en las argumentaciones no suelen aparecer. No, esa constitución hay que abolirla porque se hizo en la época de Pinochet. Bueno, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué parte de la constitución? ¿Toda? ¿Está toda mal hecha? ¿Sostiene un ataque, una amenaza directa contra un sistema democrático elegido por el pueblo? Pregunto, ¿eh? ¿Ven? Ejemplos más vulgares. Bueno, descalificar a una persona por una debilidad propia. Yo con usted no voy a discutir porque usted engaña a su esposa. Estamos discutiendo de filosofía. O usted todavía está librando una batalla contra una adicción. Entonces usted no merece crédito en lo que dice. Porque usted es un alcohólico. Pero no estamos hablando de alcoholismo. Estamos hablando de geografía o de política económica. ¿Ven? ¿Cómo se corrige la falacia? Momento, hay que separar lo que se dice de quién lo dice. Nosotros actualmente podemos llegar a ver ejemplos donde a personas se las descalifica por haber sido funcionarios durante X gobierno, durante gobiernos dictatoriales en Argentina. Eso lo descalifica como ciudadano para opinar lo que sea, porque usted fue funcionario de la última dictadura militar, entonces usted no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Y porque en la época de usted no se respetaba la libertad de expresión. ¿Y por eso es inválido lo que yo estoy diciendo? Que en un momento de la historia de un país no se respetara la libertad de expresión es un problema muy grave, no cabe duda, es una inmoralidad. Pero por eso la persona que estuvo participando en gobiernos que perpetraban ese tipo de cosas, y lo siguen perpetrando, no importa, paréntesis, por eso no va a poder opinar de nada. ¿Ven? Ahí nosotros lo que tenemos que advertir es una debilidad argumentativa. Hablando mal y pronto, me la agarro con este porque no puedo
Como no puedo rebatir el argumento, me desvío y empiezo a atacar a la persona. Argumento ad hominem. Hay otra falacia que lo voy a agregar ahora porque es muy parecida. Oh, no, mejor la voy a resumir en la otra, en la que viene. En la que viene. Voy a mandar ese ejemplo en la que viene. ¿Sí? No sé, ¿se les ocurre alguna parecida o alguna que les suene? Y por Vos ejemplo, que, sí, perdón. sí, sí, sí. Vos que estás en la iglesia no podés opinar. Me pasó un montón de veces Vos que estás en la iglesia no podés opinar. ¿De qué? de alguna conversación. ¿De una? Alguna conversación me ha Ajá. pasado. Claro, pero ¿de qué? De Perdón, nada. ¿de qué estaban hablando? Eh, no me acuerdo ahora en específico, pero me ha pasado Ujú. con Sí. amigos. Ujú. El que no está en la iglesia sí puede hablar de la iglesia, sí, pero uno que está en la iglesia no puede hablar de nada, sí. Bueno, eso, claro, eso es ven la mordaza, ¿no? Eso es discriminante. A mí eso me divierte bastante porque generalmente viene de gente que por otro lado se jacta de no discriminar a nadie y son sumamente autoritarios. Pero siempre partamos de esto, incluso para poder tender un manto de misericordia con esa gente, ¿no? Parten de una debilidad argumentativa, ¿sí? Hay una imposibilidad que los compele a amonestar personalmente y descalificar al otro por no poder argumentar. ¿Mm? Todos tenemos la tendencia a hacerlo, ¿eh? Todos. Tenemos que ver muy bien de no desviarnos. La otra persona nos merece el mayor de los respetos, por más que su argumento sea deplorable. Pero deplorable, ¿eh? No tenemos que caer en la descalificación personal. Hay que revisar muy bien los adjetivos que se usan. Yo soy católico también. Dentro de la Iglesia Católica vemos muchos errores así, ¿eh? Sí. No podemos tomar en cuenta tal autor lo que dice respecto a la conquista de América porque está comprobado que era un psicótico. ¿Qué sé yo? Pero a ver, ¿qué dice de lo que está hablando? Claro, sí, cuando argumenta es una palabra desconectada a la otra, evidentemente estaba en un brote psicótico agudo y pobre no podía hablar, pero de nada, no de lo que estamos discutiendo, no puede hablar de nada, no puede sostener una conversación si está en un brote psicótico agudo, porque está en una crisis, su estructura intelectual está en crisis en ese momento. Pero no podemos objetar lo que X autor diga sobre un tema histórico, sea cual sea, porque se comprobó que el tipo tenía una enfermedad psiquiátrica. ¿Me explico? Ojo, son debilidades argumentativas. Hay que tratar con todo el esfuerzo. El otro día vimos un poco a qué se debían, ¿no? Claro, ahora me acuerdo que lo leímos a Tale, leímos los errores morales, el aspecto moral de los errores, ¿no? Que hablamos de la fatiga, ¿se acuerdan? De la pereza, sí, ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. 15 días es un siglo, ¿eh? Sin dar clases. Sí. Yo me desconecto muchísimo. Ahora me acuerdo. Es justo el apéndice eso. Bueno, se requiere cierta fortaleza, virtud. Fortaleza volitiva e intelectiva para sostener una discusión. ¿Qué vamos a discutir? ¿De la conquista de América? Hablemos de la conquista de América, no nos salgamos para otro lado. ¿Sí? ¿Vamos a hablar de autores, de fuentes, de historiadores? Perfecto. Perfecto. Pero vamos a ver que ahora en la que viene, que es la falacia, el ataque a la circunstancia, o la apelación a la circunstancia, también hay una tendencia al desvío del tema. ¿Mm? Cuando uno se desvía un poquitito de un tema, en el momento no se nota, pero uno si sigue desviado, el desvío es cada vez más grande. Son como dos caminos que se bifurcan. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos a otra. Ataque al revés, profesor. Circunstancial.
¿Mm? Es una variante del ad hominem. Variante del ad hominem. Esta es todavía más sutil y muy actual. Variante del ad hominem. Ataque circunstancial. Vamos a dar una especie de definición. Consiste en el error de relacionar una idea y desviarla a una circunstancia puntual de esa idea. Vamos un poquitito a la noción de circunstancia. Circunstancia es lo que rodea una realidad, a cualquier realidad. Es una circunstancia. Circunstancia, circun es de circunvalar, ¿no? Como circunferencia, es lo que rodea algo. Las cosas, las personas, los hechos, las ideas, no están en el vacío. ¿Mm? Esta clase tiene una circunstancia. Mi casa, la casa de ustedes, este ambiente donde yo estoy, este ambiente virtual que nos genera esta plataforma, tiene una circunstancia. Este año, este instituto, este país donde vivimos, son distintas circunstancias, ¿no? Cada vez que alguien dice algo, sostiene una idea, discute una idea, también lo hace dentro de una circunstancia. Las circunstancias enriquecen, complejizan una realidad. Después en tercer año lo tenemos que ver bien en nociología eso. Hay una cadena de relaciones que las cosas tienen con su propia circunstancia. Un libro, un autor, una afirmación, tiene todo un contexto cultural, lingüístico, histórico, psicológico, social. Claro que sí. Esto en filosofía ya lo van manejando ustedes. ¿Mm? Pero nada circunstancial prueba una conclusión. Cuando nosotros estudiamos silogística el otro día, veíamos que las conclusiones se desprendían de ¿qué? Pregunta. Pregunta de finales esa. Vamos practicando. ¿De dónde se desprenden las conclusiones de un razonamiento? ¿De la nada? Yo tiro en las conclusiones así, no salen de ningún lado las conclusiones. O pongo algo antes. Si es conclusión de algo, ¿no? Un silogismo, ¿tenía nada más que conclusión? No. Y dos premisas. Ah, muy bien. Tenía premisas. Ah, ahí está. ¿De dónde sale una conclusión? De las premisas. No de la circunstancia del silogismo. ¿Tiene una circunstancia el silogismo? Y sí. ¿Quién lo dice? ¿En qué momento lo dice? Hay muchos silogismos que nosotros los usamos y los dijo Aristóteles hace 25 siglos. Los dijo. ¿La circunstancia era la misma? No. ¿Qué autor antiguo están leyendo en primer año? ¿Están leyendo algo? ¿En historia? ¿En introducción? ¿Están leyendo algún autor? ¿Sí o no? ¿No? Sí, lo último que estuvimos viendo, Platón, Aristóteles, Platón. Vamos, Santo Platón. Tomás de Aquino. ¿Qué estuvieron leyendo, Agustín de Platón? ¿Te acordás? Estuvimos viendo, no me acuerdo de algo Ok. puntual, pero lo Bueno, estuvimos viendo. suponete que estás leyendo un diálogo de Platón. El Fedón. El banquete, qué sé yo, no sé. Bien. Dice algo, ¿no?
El Fedro, que habla sobre la belleza, por ejemplo. El banquete también habla sobre la belleza y el amor. Bueno, bien. ¿Dice algo Platón sobre la belleza en el Fedro? Sí. Ahora, ¿hay una circunstancia en la cual Platón escribe sobre la belleza? Y también hay una circunstancia. ¿Sí? La Atenas del siglo IV a.C. Sí. Ahí está esta es una de las circunstancias. Claro. ¿Qué pasa con esta falacia? Desvía la argumentación o la contraargumentación a un elemento circunstancial. Vamos a los ejemplos, a ver qué tengo acá. Se suele decir, esto miren si no les va a sonar familiar, no podemos seguir sosteniendo esta definición de verdad porque está dicha por un autor del siglo XI. Y en el siglo XXI no podemos estar todavía sosteniendo estas ideas porque nos hemos quedado en el tiempo. ¿Suena esto? No podemos seguir predicando el Evangelio como si estuviéramos en el siglo XIX, porque ahora estamos en el siglo XXI y tenemos que adaptarnos al modo de pensar y de hablar del siglo XXI. ¿Suena o no suena esto? Y sí que suena, ¿no? Claro. Ahora, Suena demasiado. sí, se está abusando de esto. Ahora, vamos al último ejemplo. Hay que ver qué estamos diciendo. Por ejemplo, yo dije del Evangelio. Bueno, pero ¿qué parte del Evangelio? ¿Qué parte del Evangelio? La que dice qué. Porque hablar así en general del Evangelio dice muchas cosas. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso va a ser en el siglo XXI, en el siglo XI, en el siglo XXVIII. Es una verdad revelada. Eso no depende de la circunstancia temporal. Vamos al primer ejemplo que era más filosófico. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, tiene una definición de verdad clásica que dice que la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. No sé si la han visto por ahí en introducción. Adequatio intellectum ad res. La adecuación o correspondencia del intelecto a la cosa. Bueno, yo no puedo, si yo me quiero oponer a esa definición de verdad, yo no puedo decir que eso es quedarme en el siglo XIII, porque Santo Tomás la escribió en el siglo XIII. Yo lo que tengo que ir es a discutir por qué a mí no me parece que esa definición de verdad sea legítima y sea nociológicamente y filosóficamente válida. No en qué siglo le escribió el autor que le escribió. A no ser que yo crea que las verdades mutan radicalmente conforme pasan los siglos. Bueno, pero tendré que, a su vez, yo tendré que argumentar por qué pienso así. Porque eso es una postura, se llama historicismo, ¿sí? Creer que las épocas tienen sus propias verdades inconexas de otras verdades de otras épocas. Hoy también se escucha mucho eso. Pero hay que tomarse el trabajo de fundamentar por qué dice eso, de dónde lo sacó. ¿De dónde lo sacó y con qué lo sostiene? ¿Me explico? El hecho de que las verdades del siglo XIII no pueden ser sostenidas en el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Cuáles? Y demuestre por qué no. Claro, sí, las verdades que tienen que ver con la organización social, por supuesto que no. No podríamos estar bajo un régimen feudal ahora, claro que no, eso es evidente, pero no, estamos hablando de verdad, no estamos hablando de política. ¿Ven? Hay que discernir de qué se está discutiendo, de qué se está hablando.
Si vamos a discutir una definición de verdad, pues hagamos filosofía del conocimiento, que es donde corresponde el tema de la verdad. El problema de la verdad se ve en filosofía del conocimiento. Ustedes lo van a tener en tercer año, si Dios quiere, como materia. Se llama noceología, es la correlativa a esta. Ahí nos confrontamos con el problema de la verdad. Y nos vamos a dar cuenta que en el siglo que diga, quien lo diga, lo que diga, no hace demasiado al problema de la verdad. El problema de la verdad es un problema entre la inteligencia y el ser de la cosa. Si la inteligencia es capaz de captar la esencia de la cosa o no. Pero no importa en qué siglo se diga. Cuando Hegel, cuando Kant, cuando los empiristas, cuando los racionalistas se equivocan, desde el punto de vista de la filosofía del conocimiento y de las teorías del conocimiento, no se equivocan porque lo escriben en el siglo XVII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Se equivocan porque se equivocan. Y si nosotros sostenemos que se equivocan, vamos a decir en qué se equivocan y por qué se equivocan. No en qué momento de la historia lo dijeron. ¿Me explico? Fíjense otro ejemplo. Siempre de el ataque a la circunstancia. Se rechazan los argumentos de un industrial a favor de la protección aduanera, ya que, como es sabido, un arancel protector le beneficiaría de algún modo. Se rechazan los argumentos de un industrial a favor de la protección aduanera, ya que, como es sabido, un arancel protector le beneficiaría de algún modo. Este también es muy común. Es como si un docente no pudiera participar en una rueda de discusión donde el tema que se debate es un aumento salarial docente. Un sindicalista, por ejemplo, de un gremio docente. ¿Por qué? ¿Yo puedo anular su reclamo de aumento porque él es docente o fue docente? Entonces él se vería beneficiado o incluso sus defendidos se verían beneficiados. ¿Le quita autoridad al reclamo? ¿Qué opinan? El ser parte afectada o beneficiada. ¿Se entiende mi pregunta? No es circunstancial, obviamente, no le quitan ningún tipo. No le quita ni le agrega. Claro, ¿Cuántas veces pensamos que una persona no puede reclamar algo porque le conviene? claro. Hay que ver la sustancia del reclamo, si es justa o no es justa, no si le conviene o no le conviene. Uno, que tampoco es sonso o intenta, puede dejar de desconocer que muchas veces el que es parte está interesado y muchas veces sostiene lo que sostiene por interés. El mundo, por ejemplo, de la política y el mundo de la publicidad, que es donde más falacias aparecen, está impregnado de esto. Son mundos movidos más que por principios y por argumentaciones honestas, están movidos por intereses. No estamos diciendo que no haya argumentos que estén movidos por el interés, pero no todo argumento está movido por el interés. Y no solamente son argumentos válidos los que estén totalmente desprovistos de cualquier interés o beneficio. ¿Me explico? Porque si yo digo, por ejemplo, que los salarios docentes necesitarían un incremento, un ajuste, porque el estándar de vida, la canasta familiar, los gastos de este año fueron terribles y han aumentado casi diariamente. No importa que yo sea docente o sea verdulero, si estoy diciendo esto. No tiene menos peso porque yo, en vez de ser verdulero, sea docente. Y estamos hablando de un aumento de salario docente. ¿Está? No me descalifica por yo ser parte interesada. Puede hacer sospechar que yo mueva mi argumento porque a mí me conviene. Claro que sí. Esto es lo que pasa en la política. Lo sabemos perfectamente esto. ¿Me explico? Sabemos perfectamente que en la política argentina, ante X tema, sabemos que la postura de un político, ya de antemano sabemos si va a estar a favor o en contra por la banca,
por el partido político al que pertenece o que subió al poder. Sin ir más lejos, este tema de la pandemia y este tema del rechazo a la pandemia, de las marchas contra la cuarentena más que con la pandemia, ¿no? Se ve perfectamente que los que hoy están en un lugar de la administración del Estado tienen una postura. Si les hubiera tocado vivir esto hace 3 años atrás, donde están en la vereda enfrente, la postura sería otra. Eso lo sabemos. Pero eso habla de la canallada de la que forman parte. Discúlpenme que lo diga así, pero no me cabe ninguna duda de lo que estoy diciendo. Que el 80 o 90% son unos canallas. Porque lo único que le interesa es el poder. No le interesa ni la verdad, ni la justicia, no. Puede ser que yo me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero me parece que de sentido común tenemos esa evidencia de hace décadas, sobre todo los que ya tenemos unas cuantas décadas, ¿sí? Sabemos que es medianamente así. Que los que hoy están aferrados a una decisión política, si estuvieran 3 años atrás, antes de las mismas circunstancias, estarían en contra, manifestándose para que esta misma decisión política se volviera para atrás, porque son oposición. Listo. Y al revés también, ¿eh? Al revés también, ¿eh? Bueno. Yo estaba pensando en lo contrario a esto, que es el no estar involucrado, tampoco es argumento para no opinar. Por ejemplo, pienso en las veces, qué sé yo, cuando se le dice a alguien, por ejemplo, ¿qué opinas vos si no tenés hijos? Estoy hablando de la educación de hijos. ¿Podría ser o no? Sí, sí. Eso le pasa mucho a... Bueno, nos pasa mucho a todos, ¿no? Yo no tengo más autoridad para hablar de educación de los hijos porque yo tengo muchos hijos. Yo tengo muchos hijos. Pero Claro, a mí me pasó mucho. me puedo equivocar. Puedo tener menos razón en determinado tema con una persona que tiene un solo hijo o no tiene ninguno. Por supuesto que hay cuestiones que la experiencia te da un montón de elementos, no cabe duda eso, no cabe duda. Pero hay que ver, siempre vuelvo a lo mismo en la corrección de la falacia, hay que ver de qué se está discutiendo y de qué no se está discutiendo. No se está discutiendo de quién tiene más elementos para opinar sobre un tema. Si el que más hijos tiene o el que menos hijos tiene. No. Se está discutiendo de X punto de la educación de los hijos. Hay que ver, hay que ver. Ahora volvemos a ¿Se subir. corta, Marcelo? Se ¿Volvemos? corta. Sí, volvemos, por favor. Bueno, nos vemos en un segundito.